Buen día para todos. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Bueno, muchachos, entonces ya tenemos la agenda del día de hoy ahí en vista. Creo que estoy compartiendo pantalla, no sé si la están viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces tenemos ahí, digamos, la idea de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, primeramente, pues desarrollar el ejercicio que no alcanzamos a abordar completamente el martes, el cual había quedado de actividad autónoma. Posteriormente, pues haríamos un par de ejemplos más. Y la idea de hoy es empezar entonces a relacionar también problemas de, digamos, de aplicación o de contexto sobre lo que es la función cuadrática o en este caso lo que vamos a empezar a entender como la curva parabólica o la parábola. Entonces, no sé si alguien nos quiere ayudar, de alguien que de pronto haya solucionado la actividad o el ejercicio y que nos quiera de pronto colaborar un poco en la socialización. Pues yo lo hice, mister, pero no sé si me quedó bien. Vale, Angie, cuéntanos entonces qué fue lo que hiciste. Pues realmente primero ubiqué el foco, que era 3,1 Okay. en el plano cartesiano. Después averigué el vértice, que me dio 2,1. Listo, entonces Después espera averigué... un minuto y ya vamos tomando nota de lo que hiciste. Entonces, Vale. habíamos dicho que, bueno, teníamos el plano cartesiano y en este íbamos a ubicar el foco, que era la coordenada 3,1. Digamos que aproximadamente en este punto. Listo. Sí. ¿Y ahora qué fue lo que hiciste? Hice una línea recta, pues porque lo que nos habían dicho del 1, x igual a 1. Entonces hice la línea recta. Ok, en x igual a 1, o sea, la recta que voy a dibujar enseguida, que sería esta recta más o menos de acá, ¿cierto? Sí. Listo. Y ya de ahí saqué el vértice con un punto a la mitad. Ok, entonces lo que hiciste fue entre, digamos, esta misma altura de y igual a 1, ¿cierto? Mirando acá entonces la recta y el punto, ubicaste un punto intermedio que vendría a ser este puntico de acá más o menos. Sí. Listo. Mm, Entonces Y esto es averigué el lado vértice. Y de, averiguas, de qué medida había de la recta al vértice y pues me daba 1. de la recta al vértice era 1, muy bien. O sea que la medida de P era 1, ¿cierto? Sí. Perfecto. Listo, habíamos dicho que entonces a esa medida entre el vértice y el foco o entre el vértice y la recta directriz iba a ser la medida llamada P. Entonces en este caso eso es igual a 1. Listo. Para averiguar el lado recto, multipliqué pues 4 por 1, ya que ahora son 4 veces. Ujú. Sí, Y pues eso me da igual a 4. listo. Entonces lado recto 4. Vértice, entonces dijimos que las coordenadas quedaron de 2,1. Listo. Y entonces aquí solamente nos faltaría ubicar esa amplitud, digamos que es la que nos posibilita el lado recto. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ya sabemos que acá en este puntico es donde justamente vamos a empezar a medir esa amplitud o esa distancia del lado recto. Entonces, si nos están diciendo que, por ejemplo, la distancia de P en este caso es de 4, pues recuerde que desde este punto debemos entonces contar la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, o en este caso, pues hacia arriba y hacia abajo, porque pues la recta abre justamente de forma horizontal. Entonces ya con esto, lo último que tendríamos que hacer era, pues, evidentemente, trazar la parábola y cómo quedaría entonces en este caso. Ahí fue donde me confundí. No, no podía hacer la gráfica de la parábola. Ok, listo. Recordemos que el vértice siempre va a estar en el centro, digamos, o sea, entre el foco y la recta directriz. Y los que de pronto recuerdan el día que empezamos, el martes que empezamos a hablar de este tipo de gráficas,
que hicimos unas, por ejemplo, bueno, voy a dejar una ahí más o menos a mano alzada. Hicimos una algo de este estilo, donde, por ejemplo, teníamos una recta o una curva más o menos de esta manera, vertical. Teníamos, pues evidentemente, el punto vértice siempre va a ser desde el punto desde donde abre la parábola. Tendríamos también el foco, que el foco recuerde que es una distancia que está dentro de la curva, siempre va a estar dentro de la curva, y la recta directriz siempre va a estar, digamos, fuera de la curva. Entonces, teniendo este esquema o este mapa, vamos a poder hacer un ejercicio similar, porque ya sabemos que, bueno, el vértice es justamente desde donde vamos a abrir las curvas. El foco va a estar dentro de la curva. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ubicar más o menos esta distancia acá, y pues por supuesto entonces abrir la curva. Entonces nos quedaría más o menos de esta manera la parábola de la que estamos hablando. Entonces, importante ese detalle de tener claro el foco en qué parte de la curva va, siempre va adentro. Mire que independientemente de que la parábola sea, como en este caso, vertical o como en este caso horizontal, independientemente de cualquier caso, siempre el foco dentro de la curva y siempre la recta directriz por fuera. ¿Listo? Entonces, esta sería la gráfica de esta, digamos, de esta situación que estamos mostrando acá. Recuerden que habíamos dicho entonces que para poder hacer una gráfica, igualmente íbamos a necesitar que nos dieran, bien sería o el vértice, nos podrían dar, pero si no nos dan el vértice y nos dan el foco, podemos averiguar el uno con el otro. Y algo que generalmente nos iban a dar era también la directriz, pero resulta que si no nos dan la directriz, también nos puede servir que nos den el lado recto. ¿Listo? O incluso muchas veces no nos dan el lado recto, sino, por ejemplo, la distancia de P, porque acuérdense que con el lado recto podemos armar también la distancia de P, porque sabemos que P es la cuarta parte de esa medida del lado recto. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo ese tipo de ecuaciones que veíamos antes en la función lineal, por ejemplo, digamos, esta fue una ecuación de las que observamos. Recuerdo cuando estábamos hablando de las rectas que no tenían pendiente, pues este es justamente uno de esos ejercicios, o digamos donde la pendiente es igual a 0, ¿cierto? Entonces este tipo de situaciones se relaciona también bastante con las rectas, y muchas veces desde ahí, desde las rectas, es desde donde podemos partir para completar la información en el gráfico. Listo, no sé si entonces hacemos otro ejemplo. O pasamos al tema de mirar los problemas de aplicación. ¿Qué dicen ustedes? Pues yo digo Profe, que otro ejemplo. Listo. Sí, profe, Vamos por favor. entonces. Hagamos otro ejemplito entonces. Entonces supongamos que nos van a dar en esta ocasión el vértice, o incluso supongamos que nos dan el vértice. Supongamos que nos dan una coordenada para el vértice de, por ejemplo, 2, menos 3. Y supongamos que nos dan, por ejemplo, la recta directriz. Entonces, la recta directriz en este caso, supongamos que va a ser la expresión, por ejemplo, no sé, digamos, y igual a la curva, digamos, 2x más 1. Y supongamos que no nos dan nada más. Listo, solamente nos dan esos dos daticos. Entonces vamos a intentar armar la parábola. Obviamente, pues para esto tendríamos que conocer primero pues el foco, el lado recto, que pues lo hacemos conociendo primero a P. Entonces vamos a tratar de entender de pronto cómo a partir de esos dos daticos podemos armar nuevamente toda la representación de la parábola. Entonces lo primero sería nuevamente pues trazar un plano cartesiano. Entonces, digamos que desde ahí, desde lo que ya tenemos, que es la ecuación de la recta directriz y el punto vértice,
¿quién me podría decir si se trata de una parábola vertical u horizontal? Solamente mirando la ecuación de la recta directriz uno ya podría de pronto empezar a mirar esa parte. Entonces no sé si alguien tenga una idea. Entonces mientras tanto vamos a ubicar, digamos, recuerden que para obtener una recta lo mínimo que necesito son 2 puntos. Entonces con esta ecuación que me dieron, que es y igual a 2x más 1, voy a hacer rápidamente una tabla de valores solamente para tomar 2 puntos. Voy a tomar el punto x igual a menos 2 y el punto, por ejemplo, x igual a 2. Supongamos esos dos. Entonces, miremos cuáles serían los valores. Entonces, si x vale menos 2 por 2, que sería la primera parte, eso daría menos 4, y menos 4 más 1 daría menos 3. Si x vale ahora 2, entonces 2 por 2 daría 4, y 4 más 1 daría 5. O sea que ya tengo un par de puntos para poder armar esa recta directriz. Entonces me están diciendo que el primero es en menos 2, menos 3. Más o menos por acá. Estaría la coordenada menos 2, menos 3 y 2,5, que sería más o menos por acá. Entonces fíjese que ya tenemos los 2 puntos que nos van a permitir armar esa recta directriz. Sería esa verde que acabo de colocar ahí. Listo. Ya tenemos la recta directriz. Ahora lo que quiero es ubicar el punto vértice. Y me están diciendo que el punto vértice es el punto 2, menos 3. O sea que ese punto vértice va a estar más o menos en este lugar. 2 en X menos 3 en Y. Aquí estaría el punto vértice. Listo. Ahora, ¿a quién se le ocurre entonces el siguiente paso para poder armar de pronto o conocer al foco, que es lo que nos haría falta en este momento, para pues posteriormente identificar la distancia de P? Si yo no identifico vértice y foco, o por ejemplo, sí, pues, digamos el foco, recuerde que siempre queda, digamos, dentro de la curva. Entonces aquí lo que podríamos pensar por ahora es que el foco estaría más o menos sobre un puntico, digamos acá. Entonces lo que podríamos conocer es la distancia más próxima entre el vértice y la directriz, ¿cierto? Si es que no conocemos ya el foco. Entonces, ¿a quién se le ocurre algo de lo que podamos hacer ahí? ¿No? ¿Nadie? No sé, mister. Listo. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es formar una recta, aquí digamos que pasara por B y que fuera perpendicular a la recta que hemos trazado como directriz, ¿cierto? Porque acuérdense que cuando trazamos, voy a hacer acá nuevamente un dibujito, cuando trazamos la parábola, fíjese que digamos si la directriz es de esta manera, aquí tendríamos al foco, digamos, y aquí tendríamos al vértice. Fíjense que esta recta, que es el resultado de prolongar la recta entre el foco y el vértice o este segmento, esta recta, siempre va a quedar de manera perpendicular a la recta directriz. Es algo que siempre pasa. Entonces, si yo ubico una recta que fuese aquí perpendicular a la directriz, ya podría por lo menos saber sobre cuál recta estaría el punto que vamos a llamar foco. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, también me va a ser muy útil y lo podríamos hacer fácilmente porque ustedes ya saben levantar rectas perpendiculares, que eso lo hacíamos con el tema del producto de las pendientes. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, esta recta Y tiene, o esta recta directriz, la voy a colocar por acá como D, tiene una pendiente de 2. O sea que la recta que yo estoy buscando, ¿cierto? La que va a ser la prolongación del foco y el vértice, va a tener que pendiente. Entonces haríamos M1 por M2
igual a menos 1. O sea que 2 por M2, que es la que estoy buscando, sería igual a menos 1. Entonces aquí despejamos, nos queda M2 igual a menos 1 sobre 2. Listo. Y entonces ya tendríamos el valor de esa nueva pendiente que estoy buscando, ¿cierto? Entonces la pendiente de la recta que yo quisiera trazar aquí perpendicular a la directriz, ya sé por ahora, y es el dato más importante, que va a tener una pendiente igual a menos 1/2. Ahora, retomamos lo que veíamos antes, el modelo punto pendiente, y encontramos entonces posiblemente esa, digamos, esa ecuación. Entonces nos va a quedar como y menos y1 igual a m por x menos x1. Esto que estamos haciendo acá ya debería estar completamente claro. Sin embargo, pues si alguno de pronto todavía no tiene claridad sobre esto, pueden repasar con los videos o mirar de pronto autónomamente material. De esto hay mucho en redes, lo pueden ubicar. Bueno, entonces, ¿cuál sería el punto que con seguridad hace parte de la recta que yo estoy buscando? Pues ese punto es justamente también el punto vértice, que ya sabemos que tiene coordenadas 2, menos 3. O sea que este punto va a ser el punto x1, va a ser igual a 2, y y1, perdón, aquí es menos 3. Listo, entonces con esto ya podemos reemplazar. Entonces nos queda y menos 3 igual a menos 1/2 de x menos 2. O sea que nos queda y más 3 igual a menos 1/2 de x más 1. En este caso lo que hice fue pues, la distributiva del menos 1/2 con el x, que nos da menos 1/2 de x, y menos 1/2 por menos 2. Entonces, negativo por negativo queda positivo, el 2 cancela el 2, y por eso queda el 1 únicamente positivo. O sea que finalmente y va a ser igual a menos 1/2 de x menos 2, porque acá lo que hago es que este 3 que quedó sumando pasa al otro lado a restar. Entonces queda como menos 3, y 1 menos 3 pues nos da menos 2. Listo. Entonces ya tenemos la ecuación de esta recta. Lo que podríamos hacer es ubicar otro punto cualquiera, porque recuerde que un punto ya lo tenemos, un punto es el vértice. Entonces lo que voy a hacer es ubicar esta medida, pero listo, entonces hagamos una tablita de valores. Entonces nos va a quedar x, y, lo que necesito es un punto únicamente. Yo podría tomar, por ejemplo, el punto x igual a 0. Entonces, si x vale 0, menos 1/2 por 0 da 0, y 0 menos 2 daría menos 2. O sea que el punto 0, menos 2 también hace parte de la recta. Y ese punto es este puntico de acá. Listo, entonces ya tenemos esta recta que resulta ser perpendicular, y es la recta que me va a permitir mirar por dónde es que pasan el vértice y el foco. Listo, ya la tenemos ahí. Entonces lo que podemos hacer ahora es medir la distancia entre este punto de corte y el vértice, porque la distancia entre ese punto de corte y el vértice va a ser la distancia que llamamos P. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué coordenadas tiene este punto? Porque si yo quisiera medir esa distancia, necesito fijo tener las coordenadas de ese punto, que es algo que también ya vimos. Entonces, ¿quién me colabora con esa parte? ¿O quién de pronto recuerda qué es lo que hay que hacer ahí? ¿No? ¿Nadie? No, señor. Bueno, entonces recordemos que la intersección entre dos rectas la puedo encontrar igualando las dos ecuaciones de la recta. Por eso no borré esta ecuacióncita, que la voy a utilizar entonces. Lo que habíamos dicho es que, bueno, este punto de corte
este punto siempre va a tener coordenadas x, y. Pero además de tener coordenadas x, y, sabemos que el punto en x es el x para la recta azul y el x para la recta verde, para ambas. Asimismo, la coordenada en y. Entonces, como ya tenemos el valor de y, esto lo voy a llamar y1 y y2, entonces lo que voy a hacer es igualar ahora esas dos ecuaciones. Entonces va a quedar si y1 es igual a y2, entonces debe pasar que, entonces miramos quién es y1. Era justamente la ecuación que nos dieron como directriz, que es 2x más 1 igual a lo que me quedó ahora, que fue menos 1/2 de x menos 2. Entonces, con esto ya voy a poder encontrar el valor de x, es despejar. Entonces, bueno, voy a dejar el 2x a este lado para pasar a sumar el 1/2 de x. Y al otro lado voy a dejar el menos 2 para pasar a restar el 1. Lo que hice fue intercambiar sencillamente. El 1/2 de x lo pasé al lado izquierdo y el 1 que sumaba lo pasé al lado derecho a restar. Listo. Entonces ya con esto podemos despejar rápidamente. 2 es lo mismo que 4/2 y 4/2 más 1/2, eso nos da 5/2 de x. Es que acá para no entrar un poco hasta hacer la operación, y nos queda menos 2 menos 1, eso nos da menos 3, o sea que x es igual a menos 3 dividido 5/2, o sea que x es igual a menos 6/5. Listo. Entonces ya tenemos la distancia en x de este punto de acá. Entonces vamos a decir que tiene coordenadas menos 6/5 en x. Y ahora miremos entonces cuál sería el valor en y. Listo, entonces para el valor en y puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a utilizar la que nos dieron de directriz, que justamente tengo aquí la tablita. Lo único que haría pues entonces es reemplazar a x por el valor de menos 6/5 y mirar entonces cuánto valdría y. Entonces me quedaría y igual a 2 por menos 6/5 más 1. O sea que y es igual a menos 12/5 más 5/5, ¿cierto? 5/5 es lo mismo que 1, por eso pues de una vez lo homogeneicé. Entonces me queda menos 12, perdón, más 5, eso es menos 7/5. O sea que acá la coordenada en y es de menos 7/5. Listo. ¿Van hasta ahí? Sí, mister. Sí, profe. Listo. Digamos que esto, fíjense, todo lo que estamos viendo, primero, es lo que, digamos, parte de lo que vimos anteriormente, cuando estudiamos la función lineal. Por eso quise empezar desde la lineal. Y además, fíjense que todo eso que estamos viendo, posiblemente ustedes ya lo conocían. Por ejemplo, en noveno. Bueno, borré acá la ecuación de la otra recta. Listo. Voy a dejar esto solamente. Interesan de pronto estas dos ecuaciones. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conocer la distancia entre este punto. Yo lo voy a llamar punto D mayúscula, porque es el punto que hace parte de la recta directriz. Bueno, lo voy a llamar D mayúscula. Entonces, quiero conocer la distancia entre este punto D y este punto V. Entonces, ¿qué podríamos hacer para conocer ese punto? ¿Qué se les ocurre? Para conocer esa distancia. Yo les voy a dar pistas. Resulta que acá puedo formar un triángulo rectángulo. Lo voy a colocar acá. Listo. Ya formé un triángulo rectángulo. ¿Les da alguna idea de eso? Podemos, espera, como, Fíjense qué tipo de triángulo es. Es un triángulo rectángulo.
fíjense que puedo conocer la altura y puedo conocer la base. Entonces, la distancia de la base de ese triángulo, ¿cuánto sería? Entonces, para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta distancia desde este punto de acá hasta aquí ya la conocemos, porque esa distancia es de 2, nos la da el vértice. O sea, este pedacito mide 2. Y este pedacito, ¿cuánto mide? Este pedacito mide menos 6 quintos. ¿Cierto? Miren, este pedacito mide menos 6 quintos. O sea, lo que puedo hacer es sumar esas dos cantidades. Entonces me va a quedar menos 6. Bueno, de hecho, ni siquiera aquí no va a ser negativo. Ojo con esto. Aquí no lo voy a tomar negativo porque negativa es la coordenada, pero la distancia desde 0 en X hasta este punto es una distancia positiva. Todas las distancias siempre van a ser positivas. O sea que eso mide 6 quintos más 10 quintos. 10 quintos es lo mismo que 2. Listo, entonces eso mide 16 quintos. O sea, la medida de la base de ese triángulo, todo este pedacito, es de 16 quintos. Y puedo hacer algo similar con la altura. Entonces la altura, fíjense cuánto mide. En este caso es algo similar. Digamos, si la altura fuera toda la distancia desde el punto Y, digamos, desde Y0, o sea, ni hacia arriba ni hacia abajo, desde este puntico, si fuera todo este pedacito, pues podríamos decir que la altura mide 3, porque pues tenemos 1, 2, 3 unidades. Pero en este caso, a ese 3, fíjese que le puedo restar 7 quintos y encontrar este pedacito de la altura. Entonces la altura, h va a ser igual, o bueno, coloquémosle a, porque h ahorita lo vamos a hacer que es hipotenusa. Entonces a va a ser igual a 3 menos 7 quintos. O sea que esto mide, bueno, esto sería 15 quintos. Damos esto y 15 menos 7, eso es 8. O sea que esto mide 8 quintos. Listo. Entonces ya tengo que ese triangulito de ahí, que es de este estilo más o menos, tiene unas medidas de 16 quintos y 8 quintos. Entonces, lo que queremos encontrar es el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? Entonces, en ese caso aplicamos Pitágoras. Fíjense cómo todo lo que ustedes han visto en años pasados empieza aquí a cobrarles factura. Entonces, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Entonces nos queda, bueno, yo voy a decir que esto es a, esto es b. Entonces voy a encontrar la hipotenusa que siempre va a ser c. Entonces me va a quedar, de una vez lo voy a entregar, digamos, elevado al cuadrado. Entonces sería 64/25 más 16. El cuadrado de 16 es 256. Entonces me queda 256, 25 nuevamente, igual a c cuadrado. O sea que acá me quedaron homogéneas de una vez, entonces es 256 más 64, eso me da 320. Listo, entonces 320/25 es igual a c cuadrado. Lo que hago ahora es sacar raíz en ambos lados. Y la raíz de 320/25 es aproximadamente 17.8. ¿Por qué te dio eso? Sí, 17.8 es la raíz cuadrada de 320. Ah, ok, listo, sacaste por partes. O sea, hiciste primero la raíz de 320. O sea, tú dices eso es 17,8 sobre 5, ¿cierto? Sí. Listo. Y eso es aproximadamente 3,57. Aproximadamente. O sea que la distancia desde el foco va a estar aquí a 3,57 unidades más de V. O sea, el punto foco va a quedar más o menos por acá. Listo. Ahora, si quisiéramos encontrar las coordenadas del punto F, podríamos hacer algo nuevamente
de ese estilo, pues es sencillamente replicar este triángulo también, podría ser. Es decir, acá puedo formar por debajo, acá puedo formar por debajito un triángulo que sea exactamente igual al que formamos inicialmente. Listo. Entonces significa que desde acá, digamos desde 2, vamos a sumar nuevamente 16 quintos. Entonces 2 más 16 quintos, eso es igual a 26 quintos. Porque este 2 es lo mismo que 10 quintos y 10 más 16 da 26. O sea que todo este pedacito, digamos, mide 16. O sea, este pedacito nuevamente mide 16 quintos. Lo que digo es que son iguales, más el 2 que ya tenía. Significa que las coordenadas de f por ahora en x